Buenos días. Vamos a grabar un pequeño video. Van a ser varias entregas, de unos 10 minutos, a partir de una opinión que salió en uno de mis videos de una persona hablando de los Estados Unidos y América Latina, y parecería que están diciendo que los latinoamericanos somos unos terribles terroristas y que los Estados Unidos es un estado de bienestar que nos ha protegido. Yo voy a dar unos datos, no voy a hacer ninguna valoración para que ustedes, porque nosotros tenemos que recuperar la política exterior de los Estados Unidos a través de la historia para nosotros entender a quién nos estamos enfrentando, ¿no? Esto no es un niño de 3 años. Y voy a enumerar algunas fechas que en la historia de este continente son fundamentales. El primero, año 1823. Quiero que quede claro que en el año, ¿qué está ocurriendo en el año 1823? La independencia de México. América se está liberando del dominio español. Recuerden que España llega aquí en el 1492, llega al Caribe, a la tierra de los taínos, y en el 1519 llega a la isla de Cozumel y después ya penetra lo que hoy, el territorio de lo que hoy se conoce como México. Estuvieron colonizando al territorio que hoy conocemos como México 300 años. Digamos que la conquista de México se marca en el año 1523, que es cuando cae la Gran Tenochtitlán, y posteriormente, en el 1823, con la expulsión de los mexicanos de aquí, termina ya el periodo colonial. ¿Pero qué fecha? ¿Por qué yo marco el año 1823 para empezar a estudiar la ideología o la política exterior de Estados Unidos? Porque en el año 1823 Estados Unidos lanza la doctrina Monroe, donde declara que América Latina es considerada esfera de influencia para Estados Unidos. Inmediatamente que España es derrotada, Estados Unidos ya se siente el hegemone, el dueño de este continente. Posteriormente, en el año 1846, fíjense, nosotros no podemos perder de vista que España fue expulsada de México en 1823, y estamos hablando de que 23 años más tarde de haber expulsado a España, en el 1846, Estados Unidos emprende una guerra contra México y finalmente este país se ve obligado a ceder más de la mitad de su territorio. Los enormes estados de Texas y California, con toda su riqueza, pertenecían a México y fueron despojados por parte del gobierno de los Estados Unidos. No fue México el que despojó a Estados Unidos, es Estados Unidos el que despojó a México. Yo estoy hablando del año 1843, exactamente 23 años después de expulsada España del territorio que hoy llamamos México. Estados Unidos despoja a este país de más de la mitad de su territorio. En el año 1854, pocos años más tarde después del despojo a México, o sea, 8 años después de haber despojado a México de ese territorio, la Marina Yankee bombardea y destruye el puerto nicaragüense de San Juan del Norte. Y evidentemente, cuando uno va a buscar las causas del bombardeo y encuentra que se bombardea al puerto nicaragüense porque los nicaragüenses habían osado querer cobrarle a un impuesto a un yate norteamericano que había entrado al puerto, cosa que todo el mundo tiene que hacer. El yate norteamericano del millonario Cornelius Vanderbilt. Se le exige pagar un impuesto y Estados Unidos, enojado por eso, bombardea el puerto de Nicaragua. Nicaragua nunca ha bombardeado a Estados Unidos. Estados Unidos bombardeó a Nicaragua. Un año después de esto, en el año 1855, el aventurero estadounidense William Walker, ¿se acuerdan de William Bart Walker? Que aquello era como un personaje de novela porque andaba conquistando territorio a nombre de Estados Unidos. Bueno, yo estoy diciendo que un año más tarde, después de Estados Unidos haber bombardeado el puerto nicaragüense, este hombre, operando a favor de los intereses de los banqueros Morgan y Garrison, invade Nicaragua y se proclama presidente de Nicaragua. Fíjense, este hombre invade Nicaragua, se proclama presidente. ¿Y saben qué tiempo fue presidente de Nicaragua este tipo? 2 años. 2 años este William Walker fue presidente de Nicaragua, sin ningún tipo de reconocimiento, sin ningún tipo, o sea, violando todas las leyes que existían en ese momento. Esa es una historia que no se nos puede olvidar, porque hoy la gente habla de Estados Unidos como si Estados Unidos fuera un gobierno que históricamente ha respetado el derecho internacional, y eso es un absurdo.
Y hay incluso cubanos que discuten en las redes de los problemas de Cuba, obviando que la historia de Cuba no se puede hacer sin escribir la agresión de los Estados Unidos a la isla de Cuba. Eso no es posible porque la economía cubana siempre ha estado bajo la influencia, para mal, por supuesto, del gobierno y los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso es una realidad que nosotros no podemos negar. Usted puede estar a favor o en contra, usted puede estar incluso en los extremos de una antípoda, pero usted no puede negar la historia. Usted no puede ponerse a discutir conmigo, a decirme que eso no ocurrió, porque ya eso sería cosa de loco. Y el otro ejemplo, voy a cerrar mi primera entrega, y dije que voy a hacer varias entregas para hablar de las intervenciones de Estados Unidos. Bueno, luego de esta aventura en Nicaragua, se da la aventura cubana cuando en el año 1898 Estados Unidos, después de que los cubanos ya tienen derrotada a España, interviene en la guerra cubano-española. Y cuando uno busca las causas de la intervención, uno se queda espantado. La explosión de un barco, el Maine, en el puerto de Santiago de Cuba, y coincidentemente, esas son las coincidencias de la vida, todos los oficiales blancos del barco habían bajado al puerto y en el barco nada más que había negros. O sea, un barco que pertenece a un país de hegemonía blanca, con toda la tripulación negra y los oficiales blancos, no había un solo blanco del barco. ¡Pum! Explota el barco, Estados Unidos acusa al gobierno español de haber explotado un barco, cosa que en política exterior es cosa de loco, porque España, casi perdiendo una guerra, nos iba a arriesgar a reventarle un barco a una potencia que tenía 90 millas ahí. Eso es increíble, que alguien no piense. No tenemos la prueba, pero los cubanos hemos dicho que hipotéticamente el barco lo reventaron los Estados Unidos para tener un pretexto para intervenir en la guerra cubano-española. Bueno, aquí termina esta primera entrega de los dislates y las terribles agresiones de Estados Unidos hacia nuestro territorio. Le damos las gracias por estar con nosotros, por seguirnos. Nosotros no somos especialistas en historia, pero nos gusta ir a la historia, para que no nos engañen, para que no nos mientan. Nos vamos y nos vemos, claro, por supuesto, en la victoria.